Si alguna vez sentiste que llegás tarde a los acentos, que la música te sorprende y que tu tango podría fluir más, este video es para vos. ¿Cómo anticipar los cambios orquestales y bailar antes de que la música los diga? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más necesario que recordar qué fuiste a buscar al entrar a una nueva habitación en tu casa. Y me estoy refiriendo a escuchar el futuro, a cómo anticipar los cambios orquestales y bailar antes de que la música los diga. Cómo entender matices de las orquestas para que nuestro tango fluya mejor en la pista. Y ya te aviso que aquí voy a referirme solo a las 4 orquestas que consideramos top en Buenos Aires, aunque sin mostrarte ejemplos musicales, ya que en algunos países silencian el video por los ineludibles derechos de autor. Así que ya te diría que pauses el video y tengas a mano tu música de D'Arienzo, Troilo, Di Sarli y Pugliese para que puedas comprender mejor de lo que te estaré hablando, de este proceso que todos atravesamos o deberíamos atravesar. Porque lo cierto es que cuando tomamos nuestras primeras clases y empezamos a bailar, solo escuchamos el ritmo, escuchamos una especie de chaca chaca o pumba pumba, dependiendo del maestro, que intentamos comprender. Y después empezamos a escuchar la melodía, la na, pero en un nivel más profundo, quienes bailamos con asiduidad empezamos a percibir la intención de la orquesta, por lo que ocurre algo extraordinario, y es que dejamos de reaccionar y comenzamos a anticipar. Por eso quiero compartirte esta información que conecta con otros videos sobre musicalidad y desarrollo avanzado en la pista de los que te hablé en este canal, pero dando un paso más allá. Entender cómo las firmas orquestales determinan la anticipación física. Quiero que explores conmigo cómo las grandes orquestas crean patrones previsibles que, si aprendemos a reconocer, nos permitan movernos con naturalidad, incluso antes de que el cambio ocurra. Y como te dije, en esa exploración vamos a ver las orquestas de Juan D'Arienzo, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli y Osvaldo Pugliese. 4 mundos, 4 formas de respirar y 4 maneras de anticipar. Pero antes, me parece que debo aclarar algo. ¿Qué significa anticipar musicalmente? Y en ese sentido te diría que anticipar no es adivinar, es reconocer patrones. La música, especialmente en el tango, está llena de frases que se repiten con variaciones, como el lenguaje hablado. No sabemos exactamente qué palabra viene, pero entendemos el sentido de la frase. De allí que el bailarín experimentado escucha cómo se acumula la tensión, cuando la frase pide expansión, cuando la orquesta prepara un acento y cuando el silencio anuncia un cambio. Como ver una ola formarse antes de romper. Si esperamos a que rompa, llegamos tarde, pero si sentimos su crecimiento, nos deslizamos con ella. Pero no quiero detenerme en más explicaciones y empecemos ya. D'Arienzo, la energía que empuja hacia adelante. No me cabe duda de que todos deben haber escuchado D'Arienzo, pero tampoco no me cabe duda de que muchos no le prestaron la atención suficiente. y pensar que se lo escucha desde 1935. Con D'Arienzo ya sabemos que el centro de su música será el compás, que todo parece avanzar con una determinación imparable. El pulso es claro, marcado y vibrante, pero lo interesante no está solo en el ritmo, sino en cómo construye los acentos. Antes del acento hay una acumulación de energía, como un resorte que se comprime, y el milonguero experimentado percibe ese resorte y prepara el cuerpo. Digo, no golpea el acento, llega con él y con esa acción anticipa, por lo que te diría que al escucharlo observes las marcaciones rítmicas previsibles, los acentos que cierran frases y las pausas cortas
que impulsan el reinicio, lo que en términos corporales se traduciría en pasos precisos, cambios de dirección nítidos y cadencia con intención. De hecho, D'Arienzo pide adornos, pero no adornos excesivos, sino presencia, por lo cual cuando escuchamos su lógica rítmica, nuestro movimiento se vuelve inevitable. Troilo, la respiración emocional. La verdad que Troilo se escribe con T de tango y es como hablar de un proceso. No hay un solo Troilo, pero para abordar un poco el tema, digamos que con Troilo la anticipación es emocional. Su orquesta respira, se expande, suspira y se puebla de matices que lo identifican, como por ejemplo el bandoneón, que canta como una voz humana que estira el tiempo. Y a diferencia de D'Arienzo, aquí los cambios no se anuncian con golpes rítmicos, sino con respiraciones musicales. La frase se infla, se suspende y se libera, lo cual implica alargamientos melódicos, suspensiones expresivas y finales de frase que invitan a una pausa viva, lo que a su vez el cuerpo expresa con abrazos que se expanden, pausas llenas de intención y momentos que flotan antes de continuar. O dicho de otra manera, quizás más claro, el bailarín que escucha Troilo no corre, respira, al punto que cuando respira con la orquesta, la anticipación ocurre sola. Di Sarli, la elegancia y previsibilidad melódica. Posiblemente no hay escuela de tango que no haya comenzado una clase de principiantes haciendo caminar con la música de Di Sarli. Y no es casual, Di Sarli cuenta casi con un pulso natural, por algo es el señor del tango. Todo parece ordenado, exacto y refinado, a tal punto que su música tiene una claridad estructural tan precisa y tan preciosa que permite anticipar con facilidad. Las frases, por ejemplo, se desarrollan con lógica cristalina, nada sorprende abruptamente y todo se anticipa con elegancia. Y en su caso, anticipa frases melódicas completas, cierres suaves y previsibles y una continuidad armónica estable, por lo que los bailarines pueden expresarlo con desplazamientos largos, dependiendo de las condiciones de la pista, claro está, caminatas elegantes y giros fluidos sin tensión. Y algo que también podríamos decir es que Di Sarli enseña a esperar, a no precipitarse, a dejar que el movimiento llegue con naturalidad. Pugliese, la tensión, pausa y explosión. Seguramente ya muchos saben que Pugliese es la orquesta de las pausas. Con Pugliese, anticipar es casi un arte dramático. Silencios que parecen eternos, tensiones que crecen lentamente y explosiones que liberan todo. Es tan poderoso que algunos no se atreven a ir a la pista y muchos de los que se atreven reaccionan tarde. Pero lo cierto es que el bailarín experimentado siente la acumulación y prepara el cuerpo antes del impacto. Anticipa las pausas cargadas de tensión, los crescendo emocionales y los acentos dramáticos inesperados. Algo que el cuerpo expresa con suspensiones intensas, con micropausas conscientes y liberaciones explosivas. Pero, si se me permite, yo diría que Pugliese no se baila, se encarna. Y en otro video te daré más pautas para que puedas seguir este camino de musicalidad. Y si a propósito tenés predilección por una de estas 4 orquestas, déjame el nombre en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien el conocimiento de la musicalidad a partir del reconocimiento de las orquestas nos brinda herramientas concretas para anticipar los cambios, no se trata de memorizar respuestas ni de mecanizar movimientos. Se trata de desarrollar una escucha sensible que permita que el cuerpo responda con naturalidad, coherencia y humanidad. Porque reconocer una orquesta no es solo identificar un estilo, es reconocer una intención. Y cuando percibimos esa intención,
dejamos de bailar sobre la música para bailar dentro de ella, porque de lo que estamos hablando es de cómo aprender a percibir señales sutiles, de escuchar antes de responder y de sentir los cambios antes de que se manifiesten, de desarrollar una sensibilidad que nos permita movernos mejor, no solo en la pista, sino también en la vida. Entender que anticipar no es controlar el futuro, es estar presente de una manera tan completa que el siguiente instante deje de ser sorpresa para convertirse en continuidad. Y tal vez ahí, en ese instante donde cuerpo, música y tiempo coincidan, descubramos que bailar no es moverse, sino comprender. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.